Bienvenidos queridos hermanos, vamos a comenzar hoy. Ya es jueves 30 de julio, está terminando este mes en este año 2020 y queremos pedir al Señor por todos los sacerdotes que han comenzado, pues la reapertura de las parroquias de una u de otra manera, algunas sí, otras todavía no, otras poco a poquito. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Te pedimos, Señor, por todas las personas que han comenzado sus labores en las parroquias, por todas las personas que tienen la labor de atender a muchos hermanos, que lo hagan con mucho cuidado. Y por supuesto, los pastores se cuiden también porque necesitamos estar al frente para ayudar a mucha gente. Necesitamos estar bien y queremos transmitir la palabra de Dios. No queremos transmitir enfermedad. Ayúdanos, Señor, a permanecer en tu nombre de la mejor manera y más adecuada, transmitiendo con salud tu presencia, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hemos comenzado ya Espíritu Canal. Bienvenidos todos. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos del 47 al 53. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: el reino de los cielos se parece también a la red que los pescadores echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando se llena la red, los pescadores la sacan a la playa y se sientan a escoger los pescados. Ponen los buenos en canastos y tiran los malos. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Vendrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. ¿Han entendido todo esto? Ellos le contestaron: sí. Entonces él les dijo: por eso todo escriba instruido en las cosas del reino de los cielos es semejante al padre de familia que va sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas. Y cuando acabó de decir estas parábolas, Jesús se marchó de allí. Palabra del Señor. En la reflexión del Evangelio del día de hoy notamos esa presencia de la separación entre los peces malos y los peces buenos. Es un comparativo interesante, ya que Jesús nos ha dicho la gran importancia del pez en el contexto. Serán pescadores de hombres, pero no todos los peces son saludables. Es interesante cómo alguna carne del pez es nutritiva, es saludable, es limpia, es sana, y otra son peces que son echados a perder, que sería veneno a quien se le diera. Por lo tanto, hay una separación, y este comparativo parabólico se presenta también con los ángeles. Dice: mandará a algunos al fuego. Por eso el Señor nos invita entonces a desear ser de esos peces que producen alimento y bondad, que producen bienestar y situación saludable para todos los demás. Porque ser veneno para otros sería entonces no vivir bien. Sería lastimar, destruir el contexto de la vida de otros. El que tiene a Cristo en su corazón, pues no anda haciendo eso. Está en paz, vive bien, vive creciendo saludablemente. Pedimos eso para todos nosotros, y en este tiempo de reapertura, que el Señor nos ayude para saber dar la sonrisa adecuada, amable, el trato con paciencia, el respeto siempre, y de igual manera las personas lo acepten y también sean conscientes de que pues esto pasó y no nos agradó a nadie. Nadie estuvo de acuerdo con este tipo de situaciones. Sin embargo, por razón de salud tuvimos que cerrar, y ahora en la reapertura tenemos que poco a poco irnos acostumbrando y poco a poco ir sacando todos los compromisos. Que el Señor nos lo permita. Ya llegó el tema, ya llegó el momento de continuar en nuestros pasos de la Lectio Divina. Hemos vislumbrado el primero, que es la lectura o lectio, el segundo, que es meditación o meditatio, y hoy corresponde a la oración. El tercer paso es la oración.
En latín la encontraremos como oratio. Se escribe oratio. Uno de los grandes teólogos, von Balthasar, un santo sin credenciales oficiales, enseña que la oración es la única actitud objetiva ante la revelación. Es una atmósfera de oración en la presencia del Señor Jesús, importante para la vida de todo cristiano. Preguntémonos entonces, ¿a qué me invita este pasaje de las Santas Escrituras? Debemos dejar que Dios nos hable por su palabra en el silencio, sin avasallarle con nuestros problemas, preocupaciones o ruegos incesantes. Es decir, tenemos que aprender a orar. Orar, hermanos, no es solo pedir. Orar también es guardar silencio, escuchar la voz de Dios y generar un diálogo, porque eso es la oración. No solamente siéntate Dios porque yo te voy a hablar, tengo muchas cosas que decirte, sino también aprender a escuchar su voz que Él me quiere decir. Sin duda también muchas otras cosas. Debemos dejar que Dios nos hable por su palabra. No tenemos que estar encima de Él, con humildad y pureza de devoción, no con muchas palabras, sino con pureza de corazón y contritas lágrimas, como dice la regla de San Benito. La importancia reside en la lectura de la palabra convertida en oración. Al permitir que Dios nos hable, disponemos, en su presencia, no solo de la idea más o menos elaborada que tengamos de Él, sino abiertos a experimentar su realidad trascendente, dispuestos a escuchar y acoger su potencia bienhechora como libertad viva y amante. Ponerse en la presencia de Dios nos desarma, nos despliega nuestros anhelos mucho más allá de lo imaginable. Esta experiencia no se reduce a un conocimiento, sino que engloba una instancia afectiva que nos integra interiormente, de donde brotará una sabiduría que nos conducirá a comportarnos en todas y cada una de nuestras relaciones interpersonales de una manera prudente y justa. La oración es Dios y yo, no yo y Dios. Fíjense cómo lo dije. La oración no es yo y Dios, sino es Dios primero y yo. Dispuestos a contactar con la trascendencia del silencio, atentos frente a esas distracciones que nos invaden y provocan que perdamos el sentido de la presencia del Señor en su palabra, dado que si de verdad queremos hallarlo en la profundidad de su palabra, hemos de dejar fuera todo lo demás, incluso a nosotros mismos. La interioridad en el espacio donde comprendamos el porqué de todas nuestras acciones, pues si no nos remontamos a las causas profundas, nunca actuaremos en profundidad. La interioridad no implica fugarse, escaparse, más bien cuanto descubrir en ella la raíz de nuestras motivaciones. El espacio en el que se fraguan nuestras decisiones, ahí es donde configuramos nuestra historia. Al avanzar en la vida, la oración significa avanzar en la escucha de Dios y de los demás. En todos los aspectos de la vida, el bien supremo que incluye a todos los demás es la voluntad de Dios. Sin ella, la contemplación y la virtud no son nada. El primer impulso de toda plegaria, a la par que la fe en la divina presencia, debe ser el deseo profundo de conocer la voluntad de nuestro Padre Dios y abandonarnos enteramente a todas sus disposiciones e intenciones hacia nosotros. Ya leímos el texto, eso es lección. Ya lucubramos, ya pensamos en la reflexión, ¿qué me quiere decir a mí? Con razón de eso que me quiere decir a mí, que he comprendido que el Señor me habla, me provoca en el tercer paso un diálogo. Señor, tú que me has hecho entender esto a través de tu palabra, quiero dialogarlo contigo. Me pongo en tus manos, abre mis oídos, mi corazón. Dime con esta palabra qué quieres de mí, hacia dónde voy. Y con esto que me has pedido, yo también me comprometo contigo, dialogo contigo, te pido mucho. Y también pido por otros, pero también te escucho en el silencio. Trato de escuchar en ese diálogo, en esa oratio, lo que tú me dices. Es guardar un poco de silencio y hacer diálogo con Él, lo que Él nos ha puesto
en principio como diálogo para con nosotros. Queda clarito entonces, lectio, meditatio, oratio. Este es el tercer paso de la lección divina. Para santos y conversos, en esta ocasión tenemos a Santa María de Jesús Sacramentado, una santa muy mexicana. Nació en Jalisco el 8 de septiembre de 1868. Tuvo nada más y nada menos 12 hermanos. 12 hermanos. Y bueno, pues para noviembre del año de 1905 asistió a un retiro. En ese retiro espiritual le cambió la vida, aceptó ser sierva del Señor. Esta institución de Hijas del Sagrado Corazón de Jesús era de reciente nacimiento y estaba reclutando a las jóvenes que quisieran vivir una vida consagrada a Dios. Y gracias al canónigo Atenógenes Silva, bueno, pues fue posible esta casa de formación. ¿Cuál era la idea o el ministerio, el servicio que perseguía esta orden? Atender a los enfermos, abandonados y menesterosos. En el año de 1921 fueron las primeras elecciones canónicas de la congregación. ¿Y qué creen? Nuestra Santa María de Jesús Sacramentado Venegas fue precisamente la elegida como superiora general. Fiel a su deber, del año 1926 al 1929, obviamente cruzó el tiempo de la persecución, se mantuvo con una gran disciplina la casa y una gran fe en esta institución. Redactó las constituciones de su congregación aprobadas por el arzobispo de Guadalajara, Monseñor Francisco I. Jiménez. El 8 de septiembre de 1930, ella y las hermanas elegidas formaron sus votos perpetuos. Cambió su nombre porque su nombre correcto o su nombre de bautismo inicial o registro fue Natividad. Ella cambió su nombre de Natividad a como la conocemos ahora, María de Jesús Sacramentado. Fundó 16 casas para enfermos y desvalidos. Murió precisamente anciana y enfermita allá en Guadalajara, el 30 de julio de 1959 a la edad de 91 años. Santa mexicana de primer nivel. Allá en el hospital de Guadalajara es donde se guardan todavía sus restos mortales. Una santa mexicana a mucho orgullo y a mucha honra, Santa María de Jesús Sacramentado Venegas, canonizada por el Papa Juan Pablo II. Y para el chiste, este chiste está perrón, ¿verdad? En una ocasión fue el bautismo de cierto pequeñito y el sacerdote le preguntó al hermano fiel, ¿qué nombre quieres darle a tu pequeñito que va a ser bautizado? Y dice, por favor, padre, me le pone el nombre de Lunes Tormentoso. ¿Cómo de lunes tormentoso? ¿Qué clase de nombre es ese? ¿Cómo es posible que le quieras poner Lunes Tormentoso? Ay, padre, que usted no sabe. Su abuelito se llama Plácido Domingo. Y en las curiosidades continuamos revisando los libros de la Sagrada Escritura. Hoy corresponde el libro de Tobías. Quienes se ven obligados a vivir lejos de su tierra necesitan señas de identidad. Pregúntenle a aquellos que se fueron a vivir después del charco. Se necesita la familia como referencia, la religión, obviamente las tradiciones, incluso los recuerdos dan la seguridad suficiente para vivir sin desesperanza. Punto número 1, la ambientación histórica. Este libro refleja la situación de los judíos dispersos por todo el imperio helenístico en el tiempo de la diáspora. Eran muchos los israelitas que entonces vivían fuera de Palestina.
en países diversos donde encontraban un ambiente que ponía en peligro su identidad nacional, religiosa y por supuesto cultural. Para indicar cuál debe ser el comportamiento del verdadero israelita en estas circunstancias, un piadoso judío escribió el libro de Tobías. Creaba así un modelo de identificación y de comportamiento y marcaba ejemplos a seguir. Punto número 2. Composición literaria y contenido. Tobías es una historia ejemplar compuesta probablemente a finales del siglo III a.C. Este pequeño relato es el resultado de unir diversos elementos literarios del Antiguo Testamento, ambiente patriarcal, alusiones a la ley de Moisés, oraciones salmódicas, rasgos proféticos y referencias sapienciales. Al mismo tiempo, parece haber estado en una de las obras clásicas de la literatura oriental. La sabiduría de aplicar el contenido se puede agrupar en 3 amplias escenas. La primera de ellas es la presentación de los personajes y la situación desencadenante de la trama, del capítulo 1 al 4. El largo viaje de Tobías, a quien acompañaba Rafael, y su feliz conclusión de estar, en este caso, con Sara, del 5 al 10, y el regreso de los protagonistas, la curación del padre de Tobías y la revelación de Rafael, del capítulo 11 al 14. Punto número 3 sobre este libro, la enseñanza religiosa. Tobías es una obra deuterocanónica, es decir, se trata de uno de los libros no admitidos por la Biblia de los judíos palestinenses, sino más bien después, aunque por los judíos de la diáspora y por la Iglesia Católica sí es así. Su apariencia de relato histórico no debe hacernos olvidar que se trata ante todo de una especie de novela ejemplar, en la que el autor pretende resaltar una serie de enseñanzas y valores religiosos especialmente válidos para los israelitas a quienes se dirigía. Entre estos valores y enseñanzas destacan los siguientes: la familia, que es la institución que mejor conserva y transmite la fe israelita. Sin duda también el matrimonio como origen de la familia tiene que establecerse a partir de la voluntad de Dios. Y Dios vela incesantemente por su pueblo con su providencia, mueve los hilos de la historia y con sus ángeles acompaña siempre a los justos. La verdad y piedad se manifiestan en las buenas obras en favor del prójimo. Libro de Tobías en las curiosidades. Para la rola de esta ocasión, con mucho cariño presentamos nuevamente a nuestra querida hermana Glenda. Esperemos que ya pueda realizarse su concierto. Y la rola de esta ocasión es Frente a ti. No se la pierdan, de la hermana Glenda, Frente a ti. Para la buena onda de hoy, fíjense ustedes que el Papa Francisco, en su homilía del domingo pasado, hablando acerca de la figura que podemos encontrar en los libros apócrifos de los papás de Santa María, es decir, San Joaquín y Santa Ana, que vendrían siendo los abuelitos de Jesús en la tierra, pues decía el Papa que todos los ancianitos son nuestros abuelitos. Y proclamó una buena onda, una buena idea para los chavos y para todos los de buen corazón. ¿Por qué no buscar a esos ancianitos de una o de otra manera, especialmente aquellos que no pueden salir? Dejarles una nota abajo de la puerta, hacerles una llamadita, una videollamada o alguna manera de expresión de decirles que los queremos, y sobre todo con esta importante pastoral de escucha, pues darnos el tiempo, ¿verdad?, de platicar con ellos, de escucharlos, que ellos hablen. Les gusta mucho ser escuchados, les gusta mucho platicar cómo se sienten, cómo han estado, alguna anécdota de la vida. Y para ellos debe ser sin duda un hermoso regalo. Dice el Papa que todos los ancianitos sean nuestros abuelitos. Es interesante, vamos a intentar realizar este apostolado. Yo les agradezco siempre su presencia, que le den clic a la campanita, que le den like también con el dedito arriba y por supuesto que sigan
compartiendo estos videos con los hermanos y amigos, invitando también a que se suscriban. Ya vamos poco a poquito hacia los 100 videos. Agradecemos la posibilidad de este canal, que es tu canal, porque es Espíritu Canal. Que el Señor les guarde, les bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Que les bendiga siempre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y descienda sobre todos ustedes para siempre. Yo soy el Padre Jorge Arturo Moreno Cruz, muy contento de estar aquí.